yo me fui a vivir a una casa mucho más pequeña. Dejé de gastar en cosas que no necesitaba, ropa, zapatos. Había comprado una Range Rover, fui y la regresé. Me compré un carro pequeño, un Toyota, no me creo que era. Y fue ahí donde empecé a ver un resultado en mis finanzas. Tal vez hice físicamente un downgrade de carro, de casa, de cosas, pero mi mente se hizo upgrade. Cuando se habla de dinero, la gente como que se cierra, ¿no?, a hablar de esos temas y tal vez no quieren expresar cierta debilidad o cierta fuerza. Entonces realmente esa es una emoción que no sabemos controlar, en mi opinión. Yo no tengo ningún problema con decirle cómo yo manejo mis finanzas, ¿no? Cuando estamos en este país, donde sea, literalmente, estamos acostumbrados a vivir en el 80% de nuestro ingreso. ¿Qué quiere decir? Si recibimos un salario por mes, una cantidad por mes, se nos va el 80% de nuestro dinero en nuestro estilo de vida, nuestros gastos, independientemente de lo que sea. No vamos a desglosar eso. En mi opinión, no es una manera sana de verlo económicamente, porque se te puede pasar toda la vida trabajando tal vez cheque a cheque, ¿no? Entonces, en mi experiencia personal, cuando yo empecé a trabajar, me sucedió. Trabajaba, recibía un cheque, al final de la semana ya no tenía nada. Estaba no batallando, pero tenía ganas de que ya viniera el otro viernes porque ya ocupaba el cheque, ¿no? Entonces dije, wow, estoy gastando casi el 95, casi el 100% de mi cheque todas las semanas. Entonces es un gran error. Entonces empecé a estudiar un poco acerca de finanzas. Empecé a adaptar ideales y formas de pensar, mindsets de gente exitosa, de gente de cómo manejan su dinero. Cuando yo aprendí esta teoría de vivir en el 25% de tu ingreso, tienes que vivir el 25% de tu ingreso, el 75% tienes que ahorrarlo para invertir, no ahorrarlo para que se quede en la cuenta de banco y ahí se te echa a perder con la inflación. Ahorras con un propósito de invertir, ¿no? Entonces mi estilo de vida está basado al 25% de mi ingreso general. Si hay alguna cantidad que arrebasa, digamos que quiero, no sé, tal vez ir de vacaciones o tal vez tener un estilo de vida diferente, cambiar de casa, X, entonces yo no cambio ese porcentaje, yo lo que cambio es mi mentalidad de cómo puedo generar ese dinero extra que me va a costar para no quebrar ese 25%. Entonces es el estándar que yo tengo y honestamente es uno de los mejores estándares que he podido realizar y he podido crear en mí, porque durante estos últimos años el poder ahorrar esos 75% me ha dado la libertad de poder invertir ese dinero obviamente en bienes raíces, que me ha podido generar ingresos. Entonces es increíble lo que una educación financiera, el saber cómo manejar tu dinero, puede darte a largo plazo. Y ese también fue un error para mí porque me faltaba visión. Literalmente no tenía visión, solamente veía de aquí al viernes y ya se acabó. Y cuando piensas de esta manera y tienes estas maneras de pensar, tu mentalidad cambia porque piensas en tu futuro, piensas de aquí a 10 años, posiblemente quiero viajar el mundo, quiero conocer otros lugares, quiero tener un retiro libre de donde no tenga que preocuparme por ingreso. Entonces ese es mi concepto acerca de cómo manejar dinero. Sí, mira, nuestra mentalidad es siempre ver para arriba. El mundo, redes sociales, ideales, nos da a pensar de que si tú compras un automóvil mejor que el que tienes, estás haciendo un upgrade. O sea, piensas que un mejor carro es un upgrade, una mejor casa más grande es un upgrade. Posiblemente en teoría sí lo es, pero si tú estás obteniendo estos upgrades en deuda, no estás haciendo ningún upgrade, estás haciendo upgrade de deuda, más bien, que es diferente. Entonces yo vivía en ese upgrade, ¿no? Ahora quiero mejor otro auto más grande, más nuevo. Ahora quiero una casa más grande, aunque no la necesito. Entonces vivimos también esta idea de comprar cosas que no necesitamos. Entonces mi estilo de vida creció. Tenía un estilo de vida súper alto, donde al final del mes estaba así como que temblando. Alcanzaba a pagar el upgrade en mi estilo de vida y no tenía dinero. Entonces, ¿cuál es el upgrade? No hay ningún upgrade ahí. Entonces llegó una noche, me acuerdo muy bien de esa noche, que estaba pagando biles. Me quedé impactado, donde me quedé sin dinero por querer tener mis upgrades. Y me asusté, honestamente. Dije, wow, no es posible que tenga este estilo de vida, derrochando todo este dinero y al final del mes no tenga dinero. Entonces dije, algo tiene que cambiar. Algo estoy haciendo mal. Y fue cuando, obviamente, como te digo,
digo, siempre me han gustado los mentores, siempre he leído libros y cómo manejar tu dinero. Y esa noche yo hice un upgrade de mente. Dije, el upgrade de mente va a ser downgrade lifestyle. Vamos a bajar de lifestyle. Era la única manera donde yo iba a poder tener dinero al final del mes. Me acuerdo que había comprado una Range Rover, fui y la regresé. Me compré un carro pequeño, un Toyota, no me acuerdo qué era. Una de las casas donde tenía, la renté. Yo me fui a vivir a una casa mucho más pequeña. Dejé de gastar en cosas que no necesitaba, ropa, zapatos, exageradamente. Y fue ahí donde empecé a ver un resultado en mis finanzas. Entonces, tal vez hice físicamente un downgrade de carro, de casa, de cosas, pero mi mente se hizo upgrade. Fue así como empecé a cambiar. En vez de ir para arriba a la expectativa de algunas personas, ellos me veían como que iba para abajo, pero yo dentro de mí, yo me sentía bien porque sentía que estaba haciendo lo correcto y lo mejor que todo, lo estaba viendo en mi estado de cuenta. Eso es lo mejor. Entonces empecé a respirar, me sentía relajado, me sentía que no tenía miedo. Si bien el otro mes pasa algo, yo tengo mis fondos para poder vivir. Libertad financiera para mí representa libertad. Libertad en hacer lo que tú quieres. Y aquí es donde viene la idea. La gente está esperando alcanzar cierta edad, cierto historial de trabajo para retirarse, para ser libre, ¿no? Entonces, la libertad financiera consiste nada más y nada menos que en dinero, te guste o no. La gente me dice, Alex, tú hablas mucho de dinero, hablas mucho de que la gente ocupa invertir, o hablas, sí, porque la libertad viene en el dinero. No estoy diciendo que no encuentres libertad en otras áreas de tu vida. Estoy hablando de que independientemente a lo que te dediques, si tú quieres viajar al mundo, quieres tener a tus hijos en una escuela de alto nivel, vas a ocupar dinero, te lo aseguro. Entonces, el dinero es como la gravedad. O sea, aunque no quieras, te baja. Entonces, la libertad financiera definitivamente yo la considero en que no la pongo sobre el trabajo. La pongo en decir, ¿sabes qué? Si yo dejo de trabajar en este momento, mis inversiones o de donde yo recibo ese dinero pueden pagar por mi estilo de vida sin yo trabajar. La respuesta es sí. Si yo quiero, yo me puedo retirar hoy y puedo estar bien con el estilo de vida que tengo ahora. Pero cuando tienes un propósito y tienes un legado, quieres lograr, no lo ves como trabajo. Mucha gente me dice, Alex, si tú tienes la posibilidad de retirarte, ¿por qué no lo haces? Número uno, porque yo disfruto lo que hago y creo que tenemos un propósito en esta vida y mi propósito es ayudar a la más gente posible a que puedan crear la libertad financiera. En mi caso es por medio del vehículo de bienes raíces. Entonces, la libertad financiera va a depender de la persona. ¿En qué estilo de vida quieres vivir? ¿Cuánto va a ser el estilo de vida que quieres tener, ¿no? Entonces, una vez que puedas suplementar ese estilo de vida, en mi opinión, puedes tener libertad financiera. Entonces, la libertad financiera yo no la respaldo en el seguro social o en un empleador, el retiro del empleador que me va a estar dando mi mensualidad. La libertad financiera genuina tiene que venir de una inversión, tiene que venir. Es ahí donde tú vas a ver el fruto y esa ganancia va a ser súper mayor a cualquier otro sistema de retiro, te lo aseguro. Lo tradicional es ir a un trabajo, regresar a tu casa, eso representa un ingreso. Ese ingreso te cuesta a ti tiempo y energía, porque todos los días te levantas, vas a ese trabajo, regresas, das tu tiempo y tu energía a ese empleador por ese ingreso, más por uno, ¿no? Entonces, así se te pueden pasar 40 años, literalmente. Si tú quieres llevar tu vida a un nivel donde puedas generar diferentes ingresos, no estoy diciendo que esto está mal, el tener un empleado, pero creo que el ser humano tiene que tener la accesibilidad y puede generar diferentes ingresos. Definitivamente es encontrar el vehículo que funcione para esa persona. No todos los vehículos son para todos. ¿A qué me refiero? Sistemas de inversión o industrias. Porque ese ingreso adicional, digamos que tú tienes tu trabajo y tienes un ahorro, ese ahorro lo inviertes en una industria y esta industria te genera dinero, te genera una ganancia, entonces tienes tu trabajo más esta inversión, entonces ya tienes dos ingresos. De la misma manera, puede pasar el tiempo, sigues trabajando, sigues ahorrando, inviertes en otra industria o en la misma, posiblemente ahora tienes 3 ingresos. Y así puede pasar prácticamente 10, 15 años generando diferentes inversiones que te generen ingresos, ¿no? La idea de esto es que posiblemente sea un deseo para ti dejar este trabajo. Esa es yo creo, en mi opinión, y
la mayoría de la gente desea dejar de trabajar y vivir de sus inversiones. Y eso está de maravilla. Y en mi opinión, bienes raíces es una de las mejores industrias que te puede dar eso. Cuando inviertes, tienes tus inversiones, hay una diversificación de inversiones, tienes la capacidad de retirarte del trabajo totalmente. ¿Tienes que esperar 40 años? Claro que no. Eso lo puedes hacer literalmente en 10 años, menos. El generar ingresos adicionales, la vida es, vamos a decir, más relajada. El problema es cuando también no sabes controlar tus emociones. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tienes, y te lo digo por experiencia propia, me pasó, cuando tienes tu ingreso, tu trabajo, y tienes inversiones y te generan ingreso, entramos en la emoción y el dinero nos seduce. Me va a seguir llegando ese dinero, me va a seguir, este mes me lo gasto y el próximo mes me va a llegar. Es cierto, pero cuando recibes ese dinero, si vas y lo malgastas, estás cayendo de nuevo otra vez en la misma juego a la rata, dice Robert Kiyosaki, porque te estás gastando el fruto de las inversiones. Entonces hay un paso adicional más a eso, que ese fruto de dinero tiene que ser aún reinvertido. No porque existe en tu cuenta de banco y no porque esté en tu cuenta de banco quiere decir que te lo puedes gastar. A veces ese es un gran error. El dinero no seduce cuando ves me sobró estos $3,000 al mes, voy a gastármelos. Al cabo el próximo mes recibo otros $3,000. Esa es una seducción muy peligrosa que hay que saber controlar una vez que empiezas en esta industria o en esta idea de generar ingresos adicionales. Hace, que estamos hablando, más 2010, 11 por ahí más o menos, yo trabajaba en una compañía de pisos comerciales. Entonces instalábamos pisos para los casinos y el dueño de la compañía me invitó a invertir en unos proyectos que él tenía. En aquel tiempo no tenía mucho conocimiento acerca de la industria. Me invitó a invertir y a trabajar con él en esos proyectos, y en aquel tiempo fue cuando existían los que son los flip properties. Aún existen, ¿no? Obviamente, pero en aquel tiempo los flips había más volumen, ¿no? Entonces me asocié con él, con el dueño de la compañía. Y aparte de los proyectos que teníamos en la compañía, empezamos a hacer esos proyectos de comprar las casas, remodelarlas y venderlas, ¿no? Entonces le manejaba los proyectos y en algunos invertía junto con él. Obviamente, pues con la experiencia vas teniendo más propiedades, ves más oportunidades. Fue donde empecé prácticamente haciendo los le llamamos rehab properties. Y conforme fue pasando el tiempo, después de hacer varios proyectos, empecé a estudiar lo que es bienes raíces en cuestión de la parte como agente, ¿no? Empecé a estudiarla para aprender un poquito más y llevar ese mismo negocio pues a otro nivel, ¿no? Entonces fue cuando saqué mi licencia, empecé a trabajar como agente, empecé a conocer más gente, amigos, familiares, conocidos, me empezaron a decir, oye, quiero comprar una casa, yo ya tenía mi licencia, quiero vender mi casa. Entonces empecé a ayudarle y cuando menos pensé, yo ya tenía una lista de amigos o gente que quería hacer una transacción. Entonces estaba con los proyectos de flipping properties, haciendo los rehabs, y estaba también ayudándole a compradores y vendedores en aquel tiempo. Entonces era una mezcla de dos mercados de la misma industria pero diferentes, ¿no? Entonces fue como yo empecé. Fue muy interesante porque al mismo tiempo pasaron los años y yo había comprado, creo que en 2013, cuando había comprado mi primer propiedad. Entonces la compré y nunca fue mi intención de verlo como inversión, porque honestamente no lo vemos como inversión porque es una necesidad, como una casa para vivir, ¿no? Entonces yo compré mi casa y cuando yo estaba comprando mi primera casa, yo la busqué lo más fea posible. La más destruida posible, porque pues la experiencia que dije, yo la arreglo, yo la acomodo a mi manera y la pongo en el mercado. Si es que en el futuro la quiero vender, ya está arreglada, ¿no? Entonces yo me encargué de arreglarla. Fue ahí cuando decidí, después de haber comprado mi casa, haberla arreglado, pasaron 2 años y dije, voy a venderla, y vi la ganancia, había incrementado el valor y dije, wow, bienes raíces definitivamente es un mercado en el cual cualquier persona puede hacerlo. Y fue ahí donde me enamoré más en sí de la industria, tanto verlo de la manera de inversión, porque eso es lo que es, ¿no? Entonces no lo había tomado yo en cuenta de esa manera hasta que vendí mi propiedad, mi primera casa. Entonces dije, esto definitivamente no solamente es la compra de una casa, es el comienzo de un legado. Entonces fue ahí donde dije, esto es lo que quiero hacer. Al mismo tiempo empecé a estudiar, porque bienes raíces es muy grande y hay muchas ramas y muchas cosas que puedes hacer. Entonces empecé a estudiar un poquito más de la área como inversionista. Eso estaba
estaba haciendo los flips, estaba haciendo los rehabs, estaba ayudando a la gente a comprar, vender propiedades y me involucré en la parte de inversión. Cómo diversificar portafolios, cómo diversificar plusvalía, equity en la casa, cómo comprar más propiedades, cómo generar ingresos por medio de las propiedades. Entonces eso lo empecé a estudiar y empecé a aprenderlo y lo apliqué primero yo, lo apliqué en mi vida, en mis casas, y definitivamente es cuando dije, esto lo tiene que saber la gente. Cualquier persona puede hacer esto, entonces lo puede hacer, solamente qué es lo que necesitan, información y saber cómo hacerlo. Entonces de ahí fue más o menos la idea donde salió mi pasión de bienes raíces, y hasta hoy pues prácticamente ha sido mi vida, puedo decirlo. Lo aprendí en el proceso y creo que fue un buen aprendizaje porque obviamente es mucho que aprender, muchas experiencias que tienes que pasar. No vengo de una familia, digamos, de dinero. Lo que he aprendido y lo que sé hasta el día de hoy y lo que me falta por aprender ha sido por mí mismo. Lo he aprendido yo solo, nadie me lo ha enseñado. Obviamente tengo mentores, pero me refiero que nadie cercano a mí me pasó esta información o me pasó este legado, me pasó este negocio, no, todo lo he construido literalmente desde cero. Entonces ha sido un proceso y lo he aprendido en el proceso. Lo he aprendido, podemos decir, a golpes duros, falla, error y éxito. El tener conocimiento acerca de finanzas personales es entender una cosa y es la más importante. El dinero es una necesidad. Tú sales de aquí, quieres comprar algún producto en la tienda, vas a ocupar dinero. El dinero lo usamos todos los días, ¿no? Las finanzas personales nadie nos las enseña y por esa falta de enseñanza es cuando tomamos malas decisiones. Creo que es importante saber cómo funciona el dinero. El dinero tiene una función. Es una espada de dos filos, es como un vehículo. El dinero te puede crear una vida espectacular, una vida de salud, una vida tranquila, una vida llena de éxito, pero también te puede perjudicar. Te puede guiar por un camino bueno, pero también te puede guiar por un camino malo. Y he visto los dos lados, honestamente. Entonces, cuando decides aprender las finanzas personales con la intención de ir por un camino bueno, es ahí donde no solamente vas a encontrarle el sabor al dinero en sí, digamos, manejar tu dinero de una manera correcta, sino tener un propósito por qué hacerlo, tener una visión por qué hacerlo, ¿no? Del otro lado, cuando simplemente es ambición y es avaricia por tener dinero y vas y lo derrochas en cosas que no te producen algo bueno, definitivamente y es donde creo que puede perder, ¿no? Y hay muchas historias de esto, gente altamente exitosa, muchos deportistas que han alcanzado el éxito, hablando económicamente, a un nivel altísimo. Cuando su carrera termina, si los ves, llegan a un punto donde están en quiebra porque no hubo una buena administración económica, no manejaron sus finanzas de la manera correcta. Tal vez emocionalmente cayeron en la idea que siempre iban a recibir el mismo dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Por la falta de conocimiento, la falta de saber manejar su dinero. Eso es muy, muy importante y hay bastantes historias de gente que tuvo el éxito y lo perdió por no saber manejarlo.